Rompehielo. Vi cuando nació el Internet y vi el impacto que tuvo. Puede que el metaverso no haya construido, pero ya estamos empezando como a habitarlo. Hice una cantidad de investigación de mercados, de analítica de datos, machine learning. Creo que voy a vivir, o espero poder vivir unos buenos años, muchos de ellos en el metaverso. Es muy fácil decir, vamos a hacer negocios en el metaverso, pero es muy difícil entender cómo y a través de qué medios. En esta conversación invitamos a Andrés Satizábal, quien tiene un montón de insights alrededor de cómo emprender y cómo hacer negocios en el metaverso. Verdaderamente fascinante es la perspectiva que él tiene de cómo América Latina puede aprovechar este momento. Así que muy recomendada, muy informada, súper recomendado que sigan a Ayora Impact y nada, vamos a hacer plata, cripto, fiat en el metaverso. Para situarnos un poquito, porque Andrés no nos cuentas qué es Ayora y cómo llegaron a empezar a tocar temas de metaverso y Web3. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por tenerme acá. Encantado de conocerlos y de participar en esta conversación. Mira, IOTA Impact es una empresa que fundé hace 1 año y medio. Es un startup en Estados Unidos y combinamos tecnología, datos y talento para que nuestros clientes en las empresas tomen las mejores decisiones posibles. Decisiones relacionadas a estrategia, a mercadeo, a ventas, a servicio al cliente. Y pues IOTA nació pues después de mis 20 años de experiencia profesional en consultoría, en donde pues yo también hice una cantidad de investigación de mercados, de analítica de datos, machine learning, y hacía pues muchísimos proyectos al año. Y me di cuenta que había una gran oportunidad de hacer la investigación y la consultoría de una forma distinta, utilizando tecnología y datos para poder llegar a decisiones mucho más rápidas. Entonces, básicamente en el 2020, cuando pues, empezó la pandemia, me di cuenta que estaba la oportunidad perfecta para empezar IOTA, porque pues, la tecnología estaba ahí para poder hacer una gran recolección y análisis de datos. Había una aceleración en la necesidad de agilidad por las empresas en cuanto a disrupción por la tecnología, por la pandemia, incluso por el calentamiento global y cambios en las tendencias de los consumidores. Y además de eso, todos nos fuimos a trabajo remoto. Entonces dije, bueno, qué gran oportunidad para traer el talento colombiano y latinoamericano a trabajar en Estados Unidos y a venderle a este gigante mercado. Entonces así nació IOTA. Y el tema del metaverso, pues nació porque pues básicamente nosotros estamos encargados en constantemente ver qué hacen las compañías y qué tendencias pueden impactarlas en el futuro. Y pues constantemente estamos viendo qué tecnologías pues pueden también impactar en el corto, mediano y largo plazo. Entonces pues yo soy de la generación en la que pues nací en un mundo que no tenía internet, nací en el 80, soy de la generación de la guayaba. Vi cuando nació el Internet y vi el impacto que tuvo. Vi cuando nació el celular y vi el impacto que tuvo. Vi cuando nacieron las redes sociales y el impacto que tuvieron, cloud computing, el impacto que tuvieron. Y pues cuando me puse las Oculus por primera vez, me di cuenta del gran potencial que tiene pues, la realidad virtual y el metaverso para transformar la economía global. Entonces decidimos que esa iba a ser una de nuestros principales focos como IOTA, volvernos los mega expertos en qué está pasando en el metaverso para apoyar a las compañías a que tomen decisiones y pues ganen ahí. Andrés, bacanísimo. Pues de ahí solamente creo que tenemos un montón de cosas sobre las que profundizaremos, pero quiero aclararle a la parte de nuestra audiencia que no haya cogido la referencia. Andrés hacía mención pues a un stand-up comedy muy famoso pues que era La Pelota de Letras, donde hacía estos pues como estas clasificaciones generacionales con la guayaba más o menos era como entre los boomers y los millennials, creo que es como por decirlo de alguna manera. Y yo te quería preguntar, Andrés, porque me parece sensacional esa manera de entenderlo. Cuando tú viste, y creo que pues yo no soy propiamente de la guayaba, pero creo que también vi el impacto que tuvo pues, los computadores, el internet, las consolas en la sociedad, que tú que lo trabajas desde un punto de vista pues mucho más formal y mucho más como data driven, ¿cómo fue este momento de pucha, aquí viene a ¿cómo le dicen? Como el flip moment, cuando entendiste, puta, aquí va a pasar algo con el metaverso. Sí, mira,
La verdad es que creo que hay tecnologías que vienen con mucha promesa, pero que desafortunadamente no tienen como la infraestructura o algunos de los elementos que les permiten como aterrizar o crecer de la forma que uno inicialmente pensaba, como capturar ese potencial. En cuanto al metaverso, digamos que la realidad virtual es algo que lleva desarrollándose durante muchísimos años. Incluso pues ha habido mundos virtuales desde hace más de 2 décadas con Second Life, digamos, o sea, aparte de la cultura gamer que después evolucionó a la idea de poder tener un avatar y poder tener una interacción virtual. Pero había muchos elementos que no estaban en ese momento en pie para que eso pudiera crecer, como por ejemplo el tema de la velocidad de comunicaciones, el ancho de banda. Entonces, si tú no tienes un ancho de banda, una velocidad rápida, pues no puedes tener una experiencia muy rica porque no tienes una transferencia de datos suficiente. Lo segundo es que la tecnología, pues los haptics, la tecnología que te permite a ti experimentar físicamente sensaciones, pues ha evolucionado muchísimo. Entonces ahora tú, por ejemplo, te pones unas Oculus y hay un juego, por ejemplo, de boxeo y te las pones y sientes que te van a golpear. Sientes el movimiento de una forma que prácticamente te engaña a pensar que estás en una realidad, cuando en realidad estás en una simulación. Otro ejemplo también es cuando te pones en YouTube 360 y te pones en un video de la montaña rusa. Hay una montaña rusa canadiense famosísima. Te pones las gafas y sientes ese vacío en tu cuerpo cuando estás cayendo. Entonces ahí me di cuenta que desde el punto de vista del consumidor, esta tecnología, así esté todavía en una etapa de desarrollo inicial, ya está lista para que los consumidores la adopten masivamente. Y por el lado de las empresas, el paralelo, hago la comparación con cloud computing, ¿no? Cloud computing empezó como en el 2005, 2006 con Amazon y ahora le permite a millones de startups en el mundo tener acceso a tecnología sin tener que invertir, haciendo pago variable. Y cuando me pongo las gafas y veo esas aplicaciones que hay, en donde yo puedo tener una oficina virtual, donde puedo tener 5 pantallas en mi computador y un teclado virtual, me doy cuenta que en el futuro las empresas no van a tener que darle un computador a los empleados necesariamente. Pueden darle pues unas herramientas de realidad virtual donde pueden trabajar directamente en un computador virtual que tiene todas las capacidades necesarias. Entonces veo el gran valor que tiene para las empresas, además de la colaboración remota pues generada por la pandemia. Qué nota, muy chévere eso. Y ahora que estabas hablando de todo ese tema de infraestructura, pues de cómo, digamos, hace más de 2 décadas existía ya en los mundos virtuales, pero pues no había una tecnología que lo soportara. Nosotros estamos como leyendo este libro y súper embalados con el de The Metaverse, el de Matthew Ball, muy recomendado para todos, por cierto, no sé si lo has leído, pero digamos que en la primera parte del libro él explica mucho y en detalle todos esos desarrollos y toda esa infraestructura que aún nos falta para llegar a esta idea del metaverso que tenemos, ¿cierto? Porque sí, hoy tenemos conectividad, hoy hay internet, pero también la velocidad a la que está el internet hoy no va a ser suficiente, digamos, para tener un internet sincrónico, que es lo que nos estamos imaginando en el metaverso. ¿Cómo ves tú este reto en términos de infraestructura y tecnología y cómo lo sientes también, si quieren, para ir trayendo la conversación a esta región en Latinoamérica? Sí, mira, me parece una excelente pregunta. Yo creo que también hay que empezar pensando en que hay que ser pragmáticos a la hora de pensar en la tecnología, ¿no? Ahí, cuando se habla del metaverso, digamos, se habla de una idea de un internet que puedes vivir, en donde pues hay una interacción en tiempo real, en donde tienes la habilidad de comprar, de crear, comprar, vender, propiedad digital. Además de eso puedes interactuar con otros humanos y con tecnología. Pero uno de los elementos que es muy importante en esa definición, digamos, pura del metaverso, es que sea interoperable. Es decir, que si yo me meto en un mundo virtual y yo tengo un avatar y tengo ciertas propiedades y tengo ciertas actividades, que yo pueda pasar eso a otro mundo virtual, ¿no? Entonces ahí es donde está uno de los principales huecos en términos de llegar a lo que se define, digamos, puramente como metaverso, que es una, digamos, realidad virtual completamente integrada. Pero para mí no es tan crítico que lleguemos a tener todo desarrollado para poder capturar el potencial económico y social que ofrece esta tecnología.
De hecho, a medida que vayamos utilizando estos componentes que ya están, vamos a poder continuar ese desarrollo. Entonces, en la forma en la que pienso cuáles son esos componentes que son clave, que ya están y que pueden continuar desarrollándose, pero que ya nos permiten hacer cosas. Pues primero tienes la infraestructura, ¿no? Tienes chips, tienes conectividad, tienes, como dije, la infraestructura en la nube. Digamos que a Latinoamérica y en pues, muchos países del mundo hay distintos niveles de acceso y de calidad de esa tecnología. Pero sabemos que con el tiempo esa tecnología cada vez es más accesible y cada vez es más económica, ¿no? Lo segundo, pues es ya el tema de acceso y la interfase, ¿no? Digamos, las gafas de realidad virtual, las Oculus. Pues tú te pones unas Oculus y es una experiencia muy enriquecedora, etcétera, por 1 hora, 2 horas. Pero la idea de sentarse 12 horas con unas Oculus en la cabeza a trabajar, pues a mí, que incluso soy un entusiasta, me marea, me parece la locura. Pero sabemos que con el tiempo esa tecnología va a ser mucho más amigable con los ojos, con la cara, para que cada vez estemos más cómodos con ese tema. Y así hay varios otros elementos, como la habilidad de hacer virtualización, ¿no? Entonces, por ejemplo, motores de diseño virtual en 3D. Y sabemos que, por ejemplo, Apple está desarrollando tecnologías que cada vez más van a permitir que desarrolladores hagan esas soluciones de una forma más rápida, desarrollo de avatares, de modelaje de mundos, etcétera. Y pues está también el tema del desarrollo de experiencias, ¿no? En donde tienes pues ya la parte creativa y la parte de negocio, en donde dices, bueno, ¿qué experiencias puedo hacer a raíz de gaming, de juegos, que generalmente son los pioneros en el desarrollo de tecnologías? Pero también experiencias de conciertos virtuales, experiencias de interacción virtual, de fashion, etcétera. Y ya por último, pues está esa infraestructura económica, ¿no? Esa infraestructura de pagos, esa infraestructura de criptomonedas, esa infraestructura de regulación que permite que usuarios y compañías puedan hacer transacciones virtuales sin romper la ley, ¿no? Entonces, pues digamos que hay una serie de elementos que están en proceso de desarrollo y la pregunta es cuál es esa combinación que nos permite a nosotros crecer y capturar las oportunidades sin esperar que todo esté, mejor dicho, totalmente 100%, como creemos que va a estar en 10, 15, 20 años. Entonces, al responder la pregunta específicamente de Latinoamérica, yo creo que, pues primero que todo, hay una gran calidad de talento y además un talento que está muy dispuesto a innovar. Somos muy recursivos como latinoamericanos, muy creativos, pues vemos directores que se han ganado los Óscares, sabemos pues que las agencias creativas pues han logrado mucho reconocimiento a nivel global y además de eso pues sabemos que los empresarios latinoamericanos pues están acostumbrados a operar en un entorno en donde no hay tantos recursos como en Estados Unidos y Europa para desarrollar empresas. Entonces creo que por el lado de talento tenemos un gran desarrollo de infraestructura inicial. El reto que tenemos es que la infraestructura de comunicaciones y la infraestructura de pagos y la infraestructura, digamos, de hardware todavía no está en ese nivel de desarrollo porque no hay un acompañamiento a nivel gobierno o a nivel de los grandes grupos económicos que permita que un gran número de personas en los países puedan experimentar y puedan desarrollar en estas tecnologías. Entonces ahí es donde creo que debe haber un gran esfuerzo a nivel latinoamericano, no únicamente por país, yo creo que tiene que ser una visión de región en donde tenemos que decir, mira, para allá va el mundo, no dejemos que esta ola nos deje, hagamos el technological leapfrog, como dicen en Estados Unidos, de, oiga, saltémonos el hueco de no haber tenido una gran infraestructura de educación, una gran infraestructura de comunicación, etcétera, y tratemos de capturar esta oportunidad en el futuro. Y yo creo que si logramos como Latinoamérica hacer esos esfuerzos, hacer esas inversiones para generar esa capacidad local, podremos capturar una oportunidad que McKinsey estima que va a ser básicamente como $5 trillones para el 2030. O sea, 2030 es en 7 años y hay que moverse para aprovecharla. Andrés, voy a hacer aquí como un recap de los puntos porque creo que tocas varias cosas interesantes. La primera es como en esta visión de, digamos, el metaverso no completado. Creo que eso está súper interesante porque todo lo que uno escucha, sí, el metaverso es una promesa de X, Y, Z, pero para la que falta un montón para llegar. Y tú más o menos nos das una visión muy, muy interesante, muy pragmática alrededor de puede que las cosas sean diferentes en el 2030,
pero ya hoy hay cosas con las que podemos, pues, como experiencias metaversales y productos metaversales y muchas dinámicas de como que de este nuevo orden digital sobre la que nos podemos beneficiar. Entonces me encanta esta idea de que puede que el metaverso no haya construido, pero ya estamos empezando como a habitarlo. Me gusta mucho, mucho, y creo que no lo habíamos comentado con esas palabras. Y el segundo punto, digamos, eso fue es alrededor del rol de América Latina en este nuevo ecosistema digital. Tu pitch, pues, es digamos, y es muy vendedor, es alrededor de que tenemos un talento, pues, muy, muy interesante, especialmente dado por la manera en la que hemos tenido que capotear muchas circunstancias, y unos retos alrededor como el acompañamiento, digamos, gubernamental o burocrático de estas nuevas tecnologías. Cuando tú y yo hablamos la primera vez en preparación de este capítulo, tú me dijiste algo que a mí me quedó sonando mucho, y es que a lo mejor el habernos perdido la Web 2 o habernos perdido la gran oportunidad de la Web 2 nos deja muy bien parados frente a la Web 3, porque no nos elaboras un poquito esa línea de pensamiento. Sí, mira, esto pues aquí también pues aclaro, ¿no? No es que yo tenga un background en desarrollo económico internacional, pero como parte de nuestro trabajo de investigación de mercados y de consultoría a negocios, pues constantemente estamos viendo ejemplos que pueden ser paralelos a lo que está ocurriendo ahora. Entonces, en el tema de, digamos, esos saltos tecnológicos, pues hemos encontrado muchísimos ejemplos a nivel global. Entonces, pues, por ejemplo, África. África es un continente pues, que obviamente está en un proceso de crecimiento muy importante, pero, por ejemplo, se saltaron el tema de la telefonía física, digamos, del cableado telefónico. Ellos prácticamente, como no tuvieron ese desarrollo económico que les permitió crear una infraestructura muy grande a nivel de telefonía fija, prácticamente saltaron directamente a telefonía móvil. Entonces, ejemplo, pues Nigeria, que es uno de los países con más población, el país más poblado de África y uno de los más poblados del mundo, pues tiene un nivel de utilización de telefonía móvil enorme, y pues en realidad nunca tuvo un nivel de utilización significativo de telefonía fija. Otro ejemplo, por ejemplo, es China. China, por ejemplo, se saltó la tarjeta de crédito. China tenía transacciones con cash, o sea, efectivo, y inmediatamente saltó a pagos móviles. Cuando hablamos de Alibaba, creo que se llamaba Alipay, WeChat, etc. Llegaron al mundo de los pagos móviles usando códigos QR en smartphones. Entonces, prácticamente el uso de tarjeta de crédito en China está detrás del uso de pagos móviles, y esa tecnología pues se exportó al mundo. Y así pues vemos otros ejemplo de educación tecnológica, utilización de tecnología de educación en India, ¿no? Con una población altamente rural, con acceso a telefonía móvil, pero sin infraestructura significativa, en donde ves edtechs gigantescas. Hay un ejemplo que se llama Byju, que es una compañía que tiene 120 millones de usuarios en India, de los cuales más de la mitad están en zonas rurales y ciudades pequeñas. Y es una tecnología que ayuda a enseñar matemáticas a los estudiantes. Entonces, pues, en ese sentido, India se saltó la necesidad de tener profesores realmente capacitados para enseñar matemáticas, que estuvieran en cada una de las zonas rurales para que los niños puedan ir a la escuela y aprender de ellos, y pudo más bien saltárselo y tener tecnología móvil que permitió que profesores que no sean tan capacitados puedan acompañar a estudiantes para que aprendan matemáticas. Entonces sí hay varios ejemplos a nivel global. Ahora, esto no sucede de forma, digamos, aleatoria, ¿no? Esto requiere que haya un grupo de personas a nivel gubernamental, a nivel de grupos económicos y a nivel, digamos, de liderazgo social, que se pongan de acuerdo y digan, listo, vamos a apostarle a esto y vamos a sacarlo adelante. Y pues ese es el caso del desarrollo a nivel de conocimiento de tecnología en India, donde dijeron, vamos a hacer que nuestra población se vuelva muy buena en tecnología y vamos a convertir eso en el motor de desarrollo de India. Y ahora mira pues lo que está haciendo India en términos de tecnología, son líderes en el mundo. Entonces, ¿por qué Latinoamérica se va a quedar atrás? ¿Por qué no podemos nosotros decir, mira, no tenemos la infraestructura física de carreteras, no tenemos mucha infraestructura física de edificios, de manufactura, pues de ese nivel de desarrollo que tienen en Europa, en China y en Estados Unidos,
pero pues de pronto no la necesitamos. Invirtamos en infraestructura virtual y nos saltamos ese esfuerzo físico y de paso de pronto también ayudamos al planeta no consumiendo tantos recursos físicos. Entonces creo que hay varios ejemplos de los que podemos aprender, pero igual pues sí necesitamos como un liderazgo que se ponga la camiseta y diga vamos a sacar esto adelante, y es una visión de décadas, no de 1 o 2 años. Eso suena como todo lo lindo de la promesa de la Web3, ¿no? O sea, yo creo que Chami, tú y yo que tantas veces hemos hablado, resolveríamos tantos problemas en Latinoamérica si supiéramos aprovechar la tecnología, y con estos casos que tú estás mostrando en términos de educación, Camilo y yo hemos hablado muchas veces para romper, digamos, con canales de corrupción. O sea, como que hay tantas oportunidades que se pueden desarrollar, pero digamos, como siguiéndote el hilo y soñando aquí sobre el papel nosotros, digamos que tú hablas muy bien de esta relación entre unos poderes gubernamentales, digamos, unos poderes empresariales, económicos y unos liderazgos. ¿Cómo te imaginas tú un desarrollo de eso, por ejemplo, en Colombia o en Latinoamérica? ¿Cómo te imaginas la secuencia de eventos que se pueden dar para que algo se pueda llevar a cabo? ¿Y cuáles serán esos retos más grandes que tenemos en una región como la nuestra para poder imitar, si se valga digamos, como la analogía, alguno de estos casos de éxito? Yo no sé si conozcas un poquito más en detalle cómo se lograron implementar estas cosas en estos países que nos estás contando. Andrés, ¿cómo te lo imaginas tú? O sea, yo como que sueño con eso, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ejecutamos una idea de esas? Sí, mira, o sea, creo que hay 3 elementos. Lo primero es que hay que capturar oportunidades rápidas para mostrar el valor, ¿no? Entonces, creo que también como latinos a veces nos damos demasiado duro, ¿no? En Latinoamérica tenemos un muy buen entorno de empresariado, tenemos varios unicornios en fintech, tenemos Rappi, que es un caso reconocido a nivel global, ¿no? Y estas son compañías que compiten de tú a tú con startups en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera, ¿no? Entonces, como que estas personas, estos líderes, también están generando un grupo de personas que están constantemente tratando de encontrar oportunidades, crean esa cultura del empresariado. Entonces se habla de la mafia Rappi, se habla pues de otras personas que han salido de estos startups y que han ido a fundar nuevas organizaciones. Entonces yo creo que es generar esos espacios para que estas personas puedan capturar oportunidades en Web3. Entonces, no hay que irse muy lejos para decir, oye, ¿qué cosas se pueden hacer en Web3 hoy que puedan ser oportunidades para capturar? Entonces, eventos virtuales, ¿no? Tenemos una pasión por el deporte en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, vamos a empezar a desarrollar una experiencia virtual para que podamos ir al estadio y estar sentados en primera fila en un partido de fútbol y poder incluso después tener una interacción con otros fans e incluso con los jugadores? Eso lo veo como una oportunidad que incluso puede ser fundada directamente por los usuarios o por las compañías de manejo de deportes, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, que pueden hacer una gran diferencia. Entonces, es encontrar esos casos de uso y estimularlos. Eso es uno. Lo segundo, también a nivel, digamos, de cosas que pueden ser muy tácticas, es, pues, ya las barreras con Web3, y pues ni siquiera con Web3, pero con el mundo digital de frontera cambiaron, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, que es pues, uno de los países en los que está avanzando de la forma más rápida, ya hay una gran cantidad de necesidad a nivel de desarrollo tecnológico y están en este momento contratando un montón de personas en Latinoamérica. De hecho, pues creo que esto es bueno, aunque me dolió. Tenía unos desarrolladores talentosos, digamos desarrolladores de front y de back y full stack y diseñadores, y de un momento a otro se me llevaron a la mitad pagándoles 3 o 4 veces el sueldo, compañías en Estados Unidos. Eso pues es buenísimo para Latinoamérica, ¿no? O sea, malo para mí como empresario, me dolió, pero pues yo pienso, oiga, esto para Latinoamérica permite que estas personas aprendan y puedan después desarrollar para necesidades y casos de uso muy locales. Pero por último también sí es necesario encontrar esos casos de uso que requieren cierta inversión por parte del gobierno y que haya un estímulo al respecto. Y se me ocurren un par de ejemplos. Virtual health, ¿no? O sea, salud de telemedicina, ¿no? Entonces, tenemos una gran necesidad de cobertura médica en Colombia, particularmente para zonas rurales,
en donde pues no hay suficientes médicos o especialistas para atender pacientes, ¿no? Y tenemos ciertas regiones en las que sí tenemos la posibilidad de tener una conectividad para poder hacer un diagnóstico remoto. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno dice, bueno, vamos a apoyar un piloto de telemedicina para que pues, podamos generar esos servicios de salud de una forma relativamente subsidiada para que se cree esa capacidad y podamos después utilizar esos servicios de una forma más a escala? Me va a doler mucho decir lo que voy a decir ahora, pero este es el momento perfecto para ver las crisis como oportunidades. Y lo voy a decir porque pues, de verdad que a medida que te escucho digo, pucha, sí es... O sea, este es el momento donde ver todo lo que nos ha salido mal en los últimos 100 años en términos pues como de infraestructura, tenemos una oportunidad de tecnológicamente volver una oportunidad de negocio. Entonces tú comentabas un tema que lo que es ir a cualquier hospital en América, pues en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, que es caótico, tenemos una gran oportunidad alrededor de la telemedicina. Lo que es el transporte, pues el transporte de férreo en Colombia que nunca existió por 100 años, ahora lo podemos construir en términos metaversales. Juliana y yo, pues yo vivo soñando con pues que se mueran las notarías, y aquí con el blockchain hay una oportunidad gigantesca, lo mismo la corrupción. Creo que, de nuevo, pues los grandes fallas que hemos tenido como región en los últimos 100 años, de repente tenemos una oportunidad muy grande, una ventana de innovación y de emprendimiento gigantesca alrededor pues, de estas tecnologías que creo que se te siente a ti como a nosotros, pues nos entusiasman un montón. Sí, la reacción que yo tendría ahí es, estoy de acuerdo, y creo que la digitalización y la eliminación de las barreras físicas nos permite también atacar mercados que antes no podíamos atacar, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en estos 5 trillones de dólares que va a ser el metaverso, pues el metaverso para el 2030, y pues cómo eso se materializa en distintas industrias como finanzas, farma, entretenimiento, medios, etcétera, pues vemos una gran oportunidad para que exportemos servicios más que productos. Los productos requieren el transporte de la fábrica al puerto, del puerto, ¿no? Y en cambio, con esto no necesitamos más que una buena conexión a Internet. Entonces, creo que ahí podemos saltarnos esos huecos de infraestructura. Ahora, lo que sí quiero decir es que problemas hay en todos lados. O sea, yo trato de ser muy pragmático en todo lo que hago. Hay gente que dice que gobiernos de izquierda o derechas, unos son mejores, otros no. Para mí, esto no es un tema de con qué contamos hoy en día, sino es un tema de que nos alineemos en la visión, ¿no? Entonces, si logramos como sociedad hacer un pacto, digamos, de decir, mira, no me importa tu visión con respecto a tema X, tema Y, tema Z, pero sí sabemos que independientemente de lo que hagamos en esos temas como locales, como país, como región, vemos una gran oportunidad en el metaverso, nos vamos a ir con toda para capturarla. Vemos, por ejemplo, que Estados Unidos, 1 de cada 4 dólares que se generan en el mundo en Producto Interno Bruto son Estados Unidos, ¿no? Hay más o menos 60 millones de hispanos y latinos en Estados Unidos. Entonces, ni siquiera tenemos que ponernos a pensar en el mercado de los gringos hablando inglés, sino, oye, tenemos 60 millones de hispanos y latinos con los que tenemos afinidad cultural, con los que podemos desarrollar contenido de entretenimiento, contenido de servicios, relaciones sociales, relaciones culturales. Pues vamos a capturar esa oportunidad. Y solamente ese poder adquisitivo de ese grupo es más o menos, es casi tan grande como las 2 principales economías de Latinoamérica, Brasil y México. Entonces, en vez de como para mí enredarnos mucho con el tema de qué hemos hecho mal, más bien pensemos en qué podemos hacer bien y cuáles son esos puntos en común que podemos encontrar si tengamos diferencias ideológicas para poder salir adelante con un plan de ruta de muchos años, independiente de qué tipo de gobierno esté en el momento actual. Bacanísimo, me parece eso. De nuevo, pues quiero recalcar que lo que me impactó desde la primera vez que hablé contigo hasta hoy es como ese foco positivo que le ves como la oportunidad que tenemos como región. Entonces eso alimenta mucho pues nuestra voluntad de seguir caminando por este sendero. Buenísimo, me encanta. Y pues además porque cuando pienso en cómo va a ser el futuro, pues ahora que tengo mi hija de 4 meses y entonces ahora sí me toca pensar cómo va a ser el mundo en 50 años, pues de verdad es que la gran oportunidad de tener una vida
una experiencia de vida empoderada por el metaverso, pues no la podemos perder. No la podemos perder tampoco, no solamente a nivel económico, sino a nivel social. O sea, nuestros hijos, la gente joven de hoy en día, va a experimentar la realidad de una forma que nosotros nunca nos habríamos imaginado. O sea, uno puede en este momento montarse en la estación espacial y caminar por ahí y experimentarla. Algo que pues para mí cuando estuve en la universidad, en el colegio, incluso 5 años, pues no era posible. Entonces pues también es como ver que no podemos quedarnos atrás como generación, porque pues la verdad es que la economía se va a mover en ese mundo y pues la verdad es que tenemos que estar montados. De pronto es un mensaje para la gente más, digamos, adulta de los oyentes de tu podcast, pero para mí es muy importante también considerar que esto no es únicamente un tema económico, sino un tema social y cultural y que tiene downsides, que tiene riesgos, ¿no? Esto no es únicamente una oportunidad, sino también un riesgo muy importante a nivel social. Así como las redes sociales generaron una gran polarización que pues han generado unos fenómenos políticos bastante negativos, así como Bitcoin y pues las criptomonedas pues tienen esa promesa de descentralización, pero tuvieron un impacto a nivel ambiental gigantesco que hasta ahorita se está empezando a resolver, pues también puede haber unas consecuencias negativas no intencionales de promover y utilizar esa tecnología. Y necesitamos estar también como sociedad preparados para identificarlas y para mitigar esos riesgos para poder capturar los beneficios sin tener pues un downside tremendo a nivel social. Sí, y además ese va a ser un pitch también importante para todas las marcas y digamos como todos los desarrollos que se estén haciendo hoy para que puedan durar y perdurar en el tiempo, pues es prepararse para estas generaciones, como tú lo decías, que van a nacer y van a vivir en un mundo o van a experimentar el mundo de una manera muy distinta como nos tocó a nosotros, van a nacer ya con un gemelo digital y así como también lo dices, ¿no? Y creo que igual es los mismos riesgos que ya tenemos hoy con el Internet y los que teníamos sin Internet, pues son riesgos que van a estar presentes aún en la Web3, como que eso no va a cambiar. Y creo que sí estamos como a tiempo, como lo decías, de también prepararnos para eso y hacer las cosas mejores con las generaciones que vienen. Y pues yo me incluyo, yo no estoy viniendo, pero creo que voy a vivir o espero poder vivir unos buenos años, muchos de ellos en el metaverso. Entonces, me parece muy chévere. No sé, Cham, si tenías algún otro tema que querías tocar o... Sí. Yo hay un tema que quería introducir del cual sobre todo me gustaría escucharlos a ustedes dos. Doy un poquito de contexto, Andrés. Juliana, digamos, o de nuestras conversaciones alrededor del metaverso, de lo que más siento yo que a ella le interesa, pues, o de lo que habla con mucho interés es alrededor como de cómo no estamos preparados para la cantidad de data que se viene en términos de puntos focales, en términos de peso, en términos pues como de o sea, como ese peso pues como computacional, no sé si ese es el término correcto, y pues sí pienso que tú trabajando como en términos de data también debes tener una idea muy clara de ese panorama que yo siento que uno es muy fácil perderse en la narrativa de el metaverso como idea y como mundo versus lo que se va a necesitar para que eso se desarrolle en términos plásticos. Entonces no sé si tú tengas alguna idea o estés acostumbrado a usar algún ejemplo de, pucha, cómo va a ser esa data, dónde se va a almacenar, cómo se va a transportar, o sea, cómo va a ser esta infraestructura pues como computacional para medir pues el metaverso. No, pues es que yo empecé a pensar mucho al respecto, como que me quedé atrapada fue a raíz también de este libro y de entender y pensar cómo, pues digamos, cómo viajan los datos hoy, ¿no? Entonces nosotros tenemos una infraestructura de cableado que básicamente conecta al mundo y sí, ya se están inventando, digamos, o están inventados los satélites y la data que viaja también por la atmósfera. Cuando digo data no son fotones de luz, que es donde viaja almacenada, pero digamos que hay unos retos muy, muy grandes, que era un poco lo que te he preguntado también hace un rato, y es cómo está pensada nuestra infraestructura, es un mundo o una conectividad que es asincrónica, es decir, yo no necesito que las cosas estén pasando o llegando en tiempo real, sino que
mucha de esa data está almacenada offline previamente, mucho funciona con modelos de predicción, o simplemente la información se puede demorar hasta un segundo o muchísimo menos en la mayoría de los casos en llegar a esa información. Pero en esta idea del metaverso y para muchos de los problemas o muchos de las cosas que se están imaginando desarrollar, pues esto no funciona. O sea, esa tecnología o el sistema, por ejemplo, de eficiencia de cómo viajan los datos hoy, simplemente no funciona porque si yo hoy te envío, no sé, si yo envío un mensaje de texto a Estados Unidos hoy, la red lo que hace es detectar por dónde va a viajar a menor costo y no en términos de importancia de información o de que muchos usuarios, por ejemplo, podamos estar conectados al mismo tiempo. Y cuando digo muchos, son miles y miles y millones conectados al mismo tiempo y que la información sea la misma para todos y que esté casi que en vivo. Entonces, digamos que hay unos retos gigantescos y a mí pues, me parece interesantes porque pues uno cree que se van a demorar un montón, seguramente sí, un montón, son unos buenos años en poder desarrollarlo, pero la mayor pregunta que en el libro hacían es, hay un punto donde hay un límite también de las reglas de la física, ¿no? Entonces, como que los datos no pueden viajar más rápido que la luz, punto. Pero si no hay cosas que viajan a la velocidad de la luz, no vamos a poder vivir un metaverso como muchas veces la gente se lo imagina o como no lo estamos imaginando en unas infraestructuras súper sofisticadas y al mismo tiempo y en vivo, o lo que tú decías, ver un partido y pues ver un partido con unos retrasos donde uno ya el gol se lo anunciaron, la experiencia no es la misma. Entonces, no sé, pues digamos, no sé si tú sepas algo o si te parece interesante o cómo te lo has imaginado. El problema que decía Camilo, cómo va a ser el almacenamiento de data, porque pues, va a ser desbordante y en un peso gigantesco, mucho más a lo que estamos hoy. Entonces, a veces suena muy bien, yo no sé qué tanto lo vayamos a poder realizar. No sé cómo lo veas. Sí, mira, me parece, creo que estás haciendo unas preguntas muy interesantes y que definitivamente hay que responder. No soy un mega experto, digamos, en el progreso de la tecnología de comunicación y de transferencia de datos para decirte yo creo que va por acá o por allá, pero sí, pues creo que a veces las analogías y experiencias pasadas pues nos permiten entender y de pronto ser optimistas o pesimistas, ¿no? Entonces, yo pues soy de la generación que oía música primero los discos en vinilo, mis papás oían eso y a mí me tocaron los cassettes y después aparecieron los CDs y después aparecieron los MP3, ¿no? Y había la gente purista, digamos, que sabía de música que decía, no, pero ¿cómo es posible? La calidad de la música en un CD o en un MP3 es terrible, se pierde muchísima información, pero la gran mayoría de los usuarios no les importó, ¿no? O sea, si tú eres una persona que es, o sea, si gomoso de la música, pues sí te dolió y es la gente que todavía compra discos en vinilo para oír música, pero pues a la gran mayoría de la gente que oye Spotify, Pandora, Apple Music, no les importa. Entonces la cantidad de datos que tienen que viajar para que tú tengas una experiencia que te satisface es mucho menor de la que tiene que viajar para la gente que quiere la mejor experiencia, ¿no? Entonces yo hago el paralelo también con los videos, o sea, cuando uno de pronto quiere ver un partido de fútbol y está con conexión mala a internet, pues ¿qué hacen los videos? Te baja la calidad y de pronto te hacen un poquito de buffering, ¿no? Entonces uno ahí de pronto ve como la camiseta de la selección Colombia ahí que ya no se ve amarilla, sino se ve como cuadraditos, pero oyes el gol en el mismo momento, oyes como el gol como con un segundo de diferencia, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de soluciones, digamos, de qué es lo mínimo necesario para que tengas una experiencia suficiente, va a llevar a que no sea tan crítico tener una infraestructura de comunicación así tan amplia como la que estamos pensando. Ahora, debe haber casos de usos en los que sí, pero para mí creo que la mayoría de las experiencias van a poderse optimizar a la conexión que tienes sin sacrificar significativamente la calidad de tu experiencia individual. Eso por el lado de comunicación. Ahora, por el lado de cómo utilizas la data para digamos, desarrollar nuevas cosas o para entender lo que está pasando, eso ya es otro animal, ¿no? Y ahí pues la buena y la mala noticia es que hace rato las máquinas nos superaron a nosotros en la capacidad de procesar y analizar datos. Entonces,
yo creo que ya los humanos no tenemos que tener, o sea, no tenemos la capacidad de procesar ni siquiera data de clickstream en nuestra cabeza, ¿no? O sea, cuando los servidores recolectan, tú cliqueas acá y después haces un hover abajo y después cliqueas acá, pues estás generando big data que pues los humanos no podemos procesar individualmente, pero tienes las tecnologías que te permiten hacerlo. Y pues yo creo que esas tecnologías van a continuar evolucionando para poder procesar muchos más grandes volúmenes de información, para generar insights que pues desafortunadamente creo que las máquinas mismas son las que van a utilizar porque los humanos no vamos a estar en esa capacidad de procesarlos. Pero bueno, esa es la parte un poco menos optimista de mi visión, que es, creo que el rol de los humanos a nivel de análisis de datos va a estar mucho más limitado y pues no va a ser no va a ser tan claro cómo va a ser, pero sí sé que las máquinas lo van a poder hacer. Andrés, una nota, de verdad, pues que aquí me están haciendo de producción ojitos, pues que nos estamos pasando. Si por mí fuera, pues podría pasar la vida como conversando contigo. Eres una persona, pues tienes una visión muy interesante de las cosas. Voy a intentar hacer un recap de la conversación y tú y Juli me corregirán como en donde crean que fallé para ir intentando cerrarla. Entonces, más o menos empezamos a ver cómo te pasó a ti lo que le pasó a mucha gente en este momento que en el medio o los degenerados de la Web3 les llaman como el flips moment, que es como cuando te conecta, cuando haces ese switch de aquí fue el momento, como me gustó mucho porque tú lo expresaste alrededor de tú sentiste que ya como consumidores estábamos listos para esto y empezaste como a tomar un rumbo empresarial alrededor de empezar a mostrarle a tus clientes, pues sobre todo empresas, como la oportunidad de mercado que hay acá. Entendiendo pues por quién eres y por dónde vienes, empezaste a entender a América Latina como un ecosistema que mal que bien tiene condiciones interesantes para jugar un rol protagónico en el metaverso. Uno, por el talento que tenemos, que digamos que está acostumbrado a hacer más con menos, por históricamente lo que hemos sido, y el reto que tenemos un poquito como región es alinearnos todos los jugadores, pues no solo las empresas, sino como entidades sociales, gubernamentales, burocráticas, para entender que el norte es allá y empezar a trabajar hacia allá. Y que lo que pues históricamente no hemos sido tan desarrollados puede ser una gran oportunidad, así como lo fue para Nigeria el no haber tenido la telefonía, pues para África en general, el mobile banking y todo lo que ha pasado con la tecnología celular, para India todo lo que pasó con el tech, para China el boom que fue como el pago con digital. Entonces como podríamos ver algo interesante con América Latina en esta nueva oportunidad. Y en cuanto como a la data y al rol que vamos a jugar, pues está todavía muy por definir. Yo me sumo a ese barco tuyo que cada vez cree pues que los humanos tenemos un rol menos operativo en cuanto al cómo interpretar, recoger y clasificar esta data. Creo que lo que estamos viendo con DALL-E pues es el efecto más estético, cosmético, pero de lo que está pasando, y es que básicamente los computadores están haciendo lo que tradicionalmente hacíamos, y bueno, eso hacia allá sabemos que vamos caminando mucho tiempo. En suma, pues nada, esto nos empieza a arrojar cada vez más luz en este concepto pues, del metaverso. Tú pones este reporte de McKinsey de los 5 trillones, hay un reporte de Citi de 13 trillones, esta es una cifra que para el 2030 todo el mundo se pone más, esa meta arbitraria de 7 años y cada vez va siendo más grande el número, así que pues esta es una economía gigantesca hacia la que vamos caminando como sociedad y no podemos dejar pasar nuestra oportunidad. No sé si Andrés o Juli quieran como complementar algo por ahí. No, muy buen resumen. Y me disfruté mucho la conversación. Sí, no, me parece un muy buen resumen. Digamos que lo único que yo agregaría es ¿cuál es la actitud que podemos tener como individuos y como empresarios e incluso como padres con respecto a esta nueva tecnología? Y mi sugerencia siempre es que seamos pragmáticos, ¿no? Uno siempre tiende a sobreestimar el cambio que puede haber en un año y a subestimar el cambio que puede haber en 10.
¿no? Ahora, la pandemia creo que nos enseñó que sí puede cambiar las cosas muy rápido en un mes, ¿no? Pero en general es como estar con los ojos abiertos y estar muy abierto a que de pronto lo que pensábamos que iba a ser hoy va a ser distinto a lo que vamos a pensar que es en un año o en 2 años o en 3 años, pero que si tenemos los ojos abiertos y estamos constantemente mirando y aprendiendo y con esa apertura a ver qué está pasando, vamos a encontrar oportunidades a nivel económico, a nivel social e incluso a nivel personal, de encontrar experiencias que uno nunca habría podido imaginarse, en vez de cerrarse a pensar que el metaverso no existe porque no cumple todas estas condiciones, o hasta que yo no tenga toda esta tecnología y esta data no voy a poder capturar oportunidades, o como empresa hasta que yo no vea que todos están metidos no me voy a meter. Uno de los ejercicios que nosotros hacemos como compañía es estamos mirando qué casos de uso estamos viendo en distintos países y en distintas industrias. ¿Qué está haciendo Nike? ¿Qué está haciendo McDonald's? ¿Qué está haciendo Walmart? ¿Qué están haciendo startups? Y constantemente monitoreando qué pasa. Y a medida que vayamos monitoreando esas tendencias, vamos a ir viendo que de pronto la cosa se está moviendo hacia un lado que nunca nos imaginamos. Y que bueno, pues va a ser muy interesante verlo y la verdad estoy muy entusiasmado de ver qué va a pasar en el futuro. Extraordinario, Andrés. Muchísimas gracias, de verdad. Muy, muy, muy interesante. No sé si quieras, ¿hay algún lugar a donde, si estamos interesados pues, en conocer más de Ayora, tienen algún newsletter o dónde podemos saber más de ustedes? Sí, mira, tenemos nuestra página web, iotaq.tech, o sea, www.iotaq.tech. Y pues también me pueden escribir a mí, podemos dejar el correo en las notas del podcast y nada, pues muy abierto a continuar la conversación. Creo que esta es la primera de muchísimas conversaciones que vamos a tener como sociedad al respecto y qué chévere que me hayan invitado a participar en una. Muchas gracias.